Buenas tardes, mi nombre es Oriana Pérez, pertenezco a la sección Saya A de Derecho Inquilinario y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre todo lo que tenga que ver del arrendamiento. Para comenzar, el arrendamiento es un contrato por medio del cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo determinado y mediante un precio determinado, que ésta se obliga a pagar. El derecho que confiere el contrato de arrendamiento es un derecho personal y no un derecho real sobre la cosa ajena, toda vez que el arrendatario tiene solo una pretensión frente al arrendador, por la que debe gozar de la cosa, carece de un poder inmediato sobre la misma y no puede oponerse a terceros del poder. Asimismo, para que el arrendamiento pueda ser viable y legal debe cumplirse con ciertas condiciones, y estas son el consentimiento de las partes, sin el cual no existe un contrato, una cosa cuyo goce es prometido por el arrendatario y que es la causa de la obligación que este contrato, y se debe pagar una renta o un canon, un precio que se llama alquiler o canon de arrendamiento, y el tiempo de duración que no existe en la venta. Es esencial que las partes se pongan de acuerdo sobre el término del contrato. Bien, el arrendador es quien da u ofrece algo en arrendamiento, es decir, concede el aprovechamiento temporal de una cosa a partir de un pago previamente establecido. Entre sus obligaciones, y guiándonos por la Ley de la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el uso comercial, dependiendo de cuál sea su caso, él queda obligado de manera general a entregar al arrendador la cosa arrendada, a conservar en estado de servir al fin para que se la ha arrendado, a mantener al arrendador en el goce pacífico de la cosa arrendada durante el tiempo que dure el contrato. Asimismo, el arrendador también cuenta con derechos y deberes. Entre sus derechos está el recibir la renta y cobrar los daños por el mal uso o negligencia, destrucción de la propiedad, incluyendo los daños que excedan el monto del depósito hecho por el arrendatario, mientras que en sus deberes se encuentra dar aviso a las ventas de sus pertenencias abandonadas, hacer reparaciones oportunas, de ser necesario, dar factura o comprobante de pago al arrendatario cada vez que éste cancele el pago de arrendamiento, entre otras. En cuanto a las obligaciones del arrendatario, se puede decir que un arrendatario es aquel individuo que toma una determinada cosa o servicio en arrendamiento. Arrendar, por otra parte, significa ceder, hacer una transferencia o asumir el aprovechamiento temporario de algo a cambio del abono de una determinada tarifa. Al igual que el arrendador, sus obligaciones van a ser determinadas dependiendo del tipo de cosa a arrendar, y por lo tanto se guía por las mismas leyes anteriormente mencionadas. Así que, de manera general, sus obligaciones son pagar la pensión del arrendamiento, hacer las reparaciones locativas, devolver la cosa arrendada y cuidar la cosa arrendada. No obstante, también el arrendador cuenta con derechos y deberes que puede hacer valer en cualquier instancia. Entre sus derechos está el comprobar el estado de la vivienda y el inmobiliario, comprobar que quien alquila es realmente el propietario, tener un uso pacífico de la vivienda, a que el propietario garantice las condiciones necesarias a fin de que la vivienda sea habitable o el local comercial sea también habitable a lo largo del contrato, que el arrendador no exija el pago anticipado de más de una mensualidad, recibir el justificante por escrito de los recibos que hagan referencia a la renta mensual o al canon, y que acrediten todos y cada uno de los conceptos por el cual el arrendatario está pagando. Por otro lado, entre sus deberes están el pagar una fianza, pagar la renta mensual hasta el plazo marcado en el contrato, cuidar las viviendas y no realizar actividades molestas, insalubres o ilegales, destinar la vivienda alquilada a un lugar para vivir, personal o familiar, y no a otros usos diferentes los pactados con el propietario, utilizarlo como local comercial si así se estipuló en el contrato, y afrontar los gastos de
mantenimiento del inmueble, cuando sí lo estipule la ley. Como se mencionó anteriormente, el contrato de arrendamiento se encuentra estipulado en el Código Civil, específicamente en su artículo 1179, donde define el arrendamiento como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer y gozar a la otra persona de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado, que ésta se obliga a pagar a aquella. La parte que se obliga a hacer gozar de la cosa se denomina arrendador y el otro arrendatario. El precio se suele llamar canon, pensión o alquiler. El contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, como dijimos anteriormente, se obliga a la entrega de una cosa para que su contraparte, el arrendatario, la tenga a nombre y en lugar del dueño, use y goce de ella, pagando al arrendador un precio por el mismo. El precio puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez o bien en una cantidad periódica que en caso recibe el nombre de renta. Otro tipo de precio puede consistir en la mitad de los bienes o beneficios según el tipo de contrato en que ellos lleguen. Estos tipos de contratos confieren un título de mera tenencia porque el arrendatario no tiene la cosa con ánimo y señor y dueño, sino que reconoce el dominio ajeno del arrendador en este caso. Y estos contratos se caracterizan por ser de forma bilateral, es oneroso, es consensual, origina obligaciones principales, es de trato sucesivo y es obligatorio en el sentido de que no es traslativo a la propiedad u otro derecho real. Por otro lado, el contrato de arrendamiento se puede dividir en tres: arrendamiento de las cosas, arrendamiento de servicios y localización de obras. El primero, que es el arrendamiento de cosas, crea un vínculo personal por virtud del cual puede exigir al arrendatario el uso y disfrute de todas aquellas cosas que se encuentran dentro del inmueble, en tanto pese sobre él la obligación de pagar la merced convenida. El arrendamiento de servicios, el arrendador se obliga a trabajar o a prestar determinados servicios al arrendatario en forma, lugar y tiempo convenido mediante un pago. El arrendatario está obligado a retribuir los servicios. Este tipo de contrato concluye por incumplimiento de obligaciones, por terminación del contrato o por la muerte. Finalmente está la de locación de obras. En este contrato, una persona se compromete con otra a realizar una obra o un trabajo determinado, mediante el pago de un precio. Esto recae sobre el resultado de un trabajo, sobre el producto del mismo ya acabado. Un ejemplo de ello es la confección de un traje o la construcción de una casa. Finalmente, el arrendamiento puede extinguirse por mutuo disenso, la expiración del término fijado, la voluntad unilateral de una de las partes en el caso del arrendamiento por tiempo indeterminado, la pérdida o destrucción de la cosa, la resolución por incumplimiento y la enajenación de la cosa arrendada. Para concluir, el arrendamiento es una figura jurídica muy importante en Venezuela, pues determina una gran parte de la vivienda o el comercio de más del 40% de los ciudadanos. Al ser una figura de tanta relevancia, esta se va adaptando a las crecientes necesidades del venezolano y adaptándose al dinamismo de su vida. Por ende, sabiendo la situación de crisis económica que enfrenta el país, el TCJ estableció que los inquilinos deberán pagar el arriendo fijado al equivalente en dólares, más no en dólares, según la cotización oficial del día. Esta medida fue publicada en Gaceta Oficial número 41.264 mediante la sentencia número 424 del 16 de octubre del año pasado, es decir, del 2019, de conformidad con la resolución del 19 de mayo del 2001, dictada por el Banco Central de Venezuela. Esta resolución suscribe que a través del convenio cambiario se implantó la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional,
con el propósito de favorecer el desarrollo de la actividad económica en un mercado cambiado ordinario, con la finalidad de ayudar a los ciudadanos a pelear esta crisis. Por ende, al ser una figura jurídica de tanta relevancia, esta se debe adaptar a las necesidades crecientes de los venezolanos. Gracias por su atención.